Muy buenas noches, hermanos. Señor le bendiga a todos y cada uno. Vamos a comenzar nuestro tiempo en esa noche viniendo en oración delante de Dios. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, como cada semana, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por los hermanos que tú permitiste que estén aquí en esa noche. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, por poder, Señor, venir delante de ti y traer esos cánticos, Señor. Pedimos que tú los recibas con honor, que tú sientas, Señor, simplemente que tú los recibas, Señor, con agrado. Te damos también gracias por la oportunidad que tenemos de compartir esa palabra en esta noche, pidiendo, Padre, para que tú nos bendigas, pidiendo para que tú estés en medio de nosotros y que seas tú quien hable, Señor, en esta noche. Confronta nuestros corazones, comenzando con el mío propio. Y de igual forma, Señor, también te pido que sean tus palabras y tu Santo Espíritu que hable, Señor, en esa noche y no yo. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Pedimos tu bendición, pedimos tu guianza, Señor, y que nos acompañes en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace poco tiempo estuve conversando con un amigo mío de la infancia, del colegio que recientemente nos encontramos, y estábamos hablando de la vida y hablando un poco acerca de dónde nos encontramos cada uno, y surgió el tema acerca del matrimonio. Obviamente él sabe que yo soy casado, tengo mi familia, sin embargo es una persona soltera, y entonces estábamos hablando a ver de cuándo uno puede saber si está listo o no para dar ese paso, para comenzar una familia. Y hablando con él me decía que él no se sentía preparado. Y yo me decía, ¿por qué? Y me dice, bueno, la realidad es que todavía soy joven y quiero alcanzar algunas metas en mi vida, de manera que yo pueda tener una vida digna cuando llegue al matrimonio. Me contaba que él deseaba comprar su propia casa, cambiar el carro, quería tener una cantidad X de ahorro estable, posiblemente también invertir en una casa en el campo, en fin. Él me estaba compartiendo todas sus metas y me llamó la atención una frase que él usó. Él me dijo, yo no puedo pensar en casarme si yo no puedo ofrecerle a esa persona con la que me quiero casar una vida igual o mejor de la que tiene. En otra palabra, me está diciendo, yo no puedo pensar en el matrimonio si yo no puedo ofrecer una vida digna de vivir. Y en cierta forma yo entiendo a lo que él se refería. Obviamente yo también, siendo padre, siendo cabeza de la familia, mi deseo es proveerle a mi casa una vida digna. ¿Y qué significa una vida digna? Bueno, que tenga sus necesidades cubiertas, obviamente que tengan ciertas comodidades, que tengamos libertad económica, que incluso nuestros hijos puedan tener aquellas cosas que ellos necesitan. Y nosotros muchas veces trabajamos buscando una dignidad, trabajamos buscando cierta comodidad y cierto, por decirlo así, estatus en nuestra vida. Pero nos olvidamos muchas veces que la vida no es solamente lo que vemos aquí en la tierra. Si somos llamados y si somos cristianos, nuestra vida no solamente es lo terrenal, pero también en lo espiritual. Y si hacemos tanto énfasis en tener una vida digna aquí en la tierra, ¿por qué no hacemos el mismo énfasis para tener una vida espiritual digna de igual forma? ¿Acaso es que nuestra relación con Dios no es tan importante como puede ser nuestra comodidad aquí en la tierra? ¿Acaso es más importante esforzarme por tener ciertas comodidades o tener una vida digna de vivir, pero me conformo con tener una vida espiritual precaria? Y es precisamente de ese tema que queremos hablar en esa noche. Si nosotros hemos sido rescatados y hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, entonces nosotros tenemos que priorizar en nuestra vida vivir una vida digna de Dios, una vida que busque honrar y glorificarle sobre todas las cosas. Debemos esforzarnos por encima de todo de vivir una vida que le agrade a Dios. Y por esa razón vamos a ver en esa noche 3 aspectos de una vida digna de Dios. Y les voy a invitar que vayan conmigo, por favor, al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1,
para ver cuáles son esos tres aspectos. El título del mensaje de esta noche es precisamente ese: una vida digna de Dios. Gracias. Colosenses capítulo 1. Ciertamente hoy nos vamos a estar enfocando en los versículos que van del 9 al 11, pero para entrar en contexto y entender un poco de dónde viene el apóstol Pablo en esa epístola, vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como bien le había dicho, vamos a enfocarnos esta noche solamente en los versículos que van del 9 hacia el versículo 11. Sin embargo, era importante nosotros ver el contexto de qué está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de aquí de Colosa. Pablo le escribe a los hermanos de Colosa en los versículos 1 al 8 y básicamente lo que él está diciendo es: yo he escuchado y todos nosotros hemos escuchado su testimonio, cómo ustedes han conocido al Señor Jesucristo, han creído la verdad del Evangelio, y no solamente eso, sino que han manifestado esa creencia, han manifestado esa profesión en el amor que tienen ustedes hacia los otros santos. En otra palabra, lo que él está diciendo es que nosotros hemos conocido de tu salvación, hemos conocido de cómo ustedes han llegado a los pies de Cristo. Como bien dice el versículo 3 y 4, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por los santos. Pablo está orando por ese hermano. Él está diciendo: yo estoy orando por ustedes y le oro dándole gracias a Dios porque ustedes han escuchado y han recibido el mensaje del Evangelio. Pero su oración no era solamente de agradecimiento. También él oraba a los hermanos para que ellos puedan andar como es digno del Señor. Y nosotros vemos esta oración que hace el apóstol Pablo en los versículos 9 en adelante. Y es algo interesante porque cuando vamos a ver tres aspectos de una vida digna de Dios, nosotros vemos aquí en el versículo 9 que el primer aspecto son los requisitos o prerequisitos, por así decirlo, de una vida digna de Dios. Dice el versículo 9 lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo está diciendo:
yo no ceso de orar por ustedes, pero mi oración es una oración específica, es una oración clave. ¿Y cuál es esa? Número 1, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué significa ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Número 1, la palabra lleno aquí en el idioma original, en el griego, tiene la idea de una completa llenura a toda capacidad. O sea, no es simplemente una llenura, por así decirlo, suficiente, sino una llenura hasta más no poder. En el caso mío, yo me relaciono cuando a mí me toca ir a un buffet, obviamente, donde la comida es todo lo que uno puede comer, y yo pago y en mi mente está llenarme hasta más no poder, y más si es un buffet chino de eso de los Estados Unidos. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él está diciendo, yo oro para que ustedes sean llenos hasta que les rebose esa llenura por los ojos, boca y nariz. Pero específicamente, ¿qué él desea que sean llenos? Dice aquí del conocimiento de su voluntad. Y no de un conocimiento superficial, no de un conocimiento vago, por así decirlo, sino que de un conocimiento profundo y completo, total, de cuál es la voluntad de Dios. Es el tipo de conocimiento que uno conoce, por ejemplo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito para el cual yo he sido salvado? ¿Para qué me tiene Cristo aquí en esa tierra? ¿Cómo está siendo Cristo formado en mi vida? ¿Cómo está trabajando Dios en mi vida? De manera que yo pueda identificar que Cristo está siendo transformado en mí. Básicamente, tener un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios es poder tener una respuesta para estas preguntas. Es poder tener intimidad y conocer precisamente cuál es la intención de Dios en mi vida y a través de mi vida. Pero ese conocimiento no es un conocimiento empírico, sino que es un conocimiento que se aprende y se llega a revelar a través de su palabra. Si nosotros queremos conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios, pues obligatoriamente tenemos que buscarla en su palabra. Entonces, poniendo eso en perspectiva, ¿qué es lo que en verdad está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es la oración del apóstol Pablo? Que seamos completamente llenos del conocimiento de la palabra, para que como consecuencia también seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No se puede conocer la voluntad de Dios sin conocer la palabra de Dios. Y cuando se conoce la palabra de Dios, también se conoce la voluntad de Dios. No es un conocimiento superficial, no es un conocimiento pobre o anémico de Dios y su palabra, sino que es un conocimiento profundo, es un conocimiento completo e íntimo de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Para alcanzar tal conocimiento, no es suficiente nosotros acercarnos a la palabra de Dios de una forma relajada, por así decirlo, o dietética. No es suficiente simplemente abrir nuestra Biblia cuando venimos aquí a la iglesia, ya sea los miércoles o domingo. Tampoco es suficiente nosotros leer un devocional en la mañana, ya sea que nos llegó por correo electrónico o si tenemos un pan diario. Todo eso es bueno y todo eso es importante, pero si queremos llegar a tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios y de su voluntad, es necesario que nosotros busquemos el rostro de Dios a diario, intencionalmente en su palabra. Es necesario que nosotros desmenucemos y indaguemos y profundicemos en la palabra de Dios como aquel persona que está buscando un tesoro en lo más profundo del océano. Ese es el tipo de intimidad, de intencionalidad que nosotros debemos tener en nuestro estudio de la palabra. Pero así como no llega simplemente no llega por un acercamiento superficial, tampoco llega por voluntad humana. No es que el simple hecho de que tú vayas a estudiar y que vayas a prepararte y vayas a decir yo voy a aprenderme, a memorizarme esa Biblia, no significa y no garantiza que tú vas a tener conocimiento de ella o que vas a conocer la voluntad de Dios. Porque de igual forma ese conocimiento debe venir de parte del Espíritu Santo. No puede venir por voluntad del hombre, no puede venir por voluntad de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo del
del capítulo 2, versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Disculpe. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ciertamente nosotros no podemos profundizar en las Escrituras, no podemos conocer las Escrituras a cabalidad si tenemos un acercamiento vago y ligero hacia ella, pero tampoco podemos conocer la voluntad de Dios si simplemente estamos buscándola en nuestra propia carne, por nuestra propia voluntad, y no venimos primero rendidos delante de Dios y le suplicamos que a través de su Santo Espíritu nos dé entendimiento. Una persona, si nosotros queremos que Dios nos enseñe, Él nos va a enseñar únicamente cuando nosotros nos hayamos rendido por completo al Espíritu Santo en su misión, buscando su rostro. O sea que ni el extremo primero ni el segundo garantiza, por así decirlo, que nosotros entenderemos o podemos adquirir tal profundidad en el conocimiento de su voluntad. Pero aquí no se queda el apóstol Pablo. En el versículo 9, él dice que él está orando ciertamente para que ellos puedan conocer, como dice aquí, para que puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Pero después dice, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y qué significa en toda sabiduría e inteligencia? Simple y llanamente saber cómo aplicar la palabra de Dios. No es simplemente el conocimiento, no es simplemente tener la información en nuestra cabeza, sino que el apóstol Pablo está orando para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios, pero también tengan la sabiduría y el discernimiento para saber cómo utilizarla, cómo aplicarla en su diario vivir, cómo usarla para honrarle al Señor. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 y 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí está el énfasis que dice Pablo. O sea, un obrero aprobado, un obrero que honra al Señor, no es solamente aquel que no se avergüenza, sino que toma la palabra y lo usa apropiadamente, que sabe qué porción de las Escrituras, sabe cuál es la voluntad de Dios para cada ámbito de su vida. Y cuando se enfrenta a circunstancias en las cuales se cuestiona ¿qué debo hacer? Él sabe precisamente qué porción de las Escrituras utilizar para saber qué es lo que le honraría a Dios. Y es eso que el apóstol Pablo está orando, que tenga un conocimiento de su voluntad, pero también la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder aplicarla en su propia vida. No es suficiente solamente saberla, también es importante aplicarla. Y una vez que nosotros hayamos hecho eso, y una vez que nosotros hayamos venido delante del Señor en su misión, buscando su rostro, profundizando en su palabra, conociendo a totalidad cuál es su voluntad y sabiendo cómo la podemos aplicar en nuestra vida, si hacemos eso, como resultado tendremos una vida digna de Dios. Como dice el versículo, Dios dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y ese para está vinculando lo que hemos visto en el versículo 9. En otra palabra, el propósito del versículo 9 es precisamente para que podamos andar como es digno del Señor. Alguien dijo que un conocimiento genuino de Cristo es revelado en un carácter transformado a la imagen de Cristo. Un conocimiento genuino de Cristo es revelado en un carácter transformado a la imagen de Cristo. Y eso es lo que nosotros vemos en este versículo. Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor. Pero ¿qué significa andar como es digno? Obviamente la palabra andar nos está refiriendo aquí a nuestra conducta, la forma en la cual nosotros vivimos, la forma en como nosotros nos manejamos en nuestro diario. Pero también aquí es muy interesante lo que significa la palabra digno.
La palabra digno en el idioma griego significa del mismo peso. Y la idea o el trasfondo de esa palabra es una balanza. Ustedes recordarán una balanza, muchas veces como vemos en la justicia o vemos en algunas figuras de la antigüedad que tienen una balanza con dos bandejas y donde se ponía de un lado un artículo y otro artículo para contrarrestar a ver cuál pesaba más o tratar de estimar su valor. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando él dice una vida digna del Señor. Es una vida que tanto tu vida cuando es pesada esté a la altura del estándar de Dios, que esté a la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Y si lo dejamos ahí, yo puedo decirle que ya con eso es suficiente, porque uno dice, ¿y entonces? ¿Acaso puedo yo compararme con el Señor? ¿Acaso puedo yo vivir a tal punto de que yo pueda estar a la altura de lo que Dios espera de mí? O a la altura de lo que es el carácter de Dios. Obviamente eso es imposible para nosotros. Sin embargo, Dios nos dio un ejemplo. Porque ese Dios que habita en luz inalcanzable, nos dice la Biblia que ese mismo Dios se hizo hombre y vivió una vida santa. Y padeció tentaciones y sufrió persecuciones y tuvo tribulaciones igual que nosotros. Sin embargo, nunca pecó ni se halló maldad en él. Y estamos hablando obviamente de Jesucristo. Y dice la palabra que Cristo vivió una vida digna de sí mismo, una vida digna de su Padre aquí en la tierra. Y haciendo eso, no solamente glorificó al Padre, no solamente se calificó a sí mismo como el Mesías, sino que también nos dejó ejemplo a nosotros para que podamos también imitar la vida de Cristo. Juan 13, capítulo 15 dice, porque ejemplo os he dejado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Obviamente, ese es Jesús que está hablando. Y Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15 dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Y la próxima vez que nosotros nos podamos sentir cargados, la próxima vez que nosotros nos sintamos débiles, la próxima vez que nosotros nos sintamos que no podemos manejar la presión de esta vida o la presión de este mundo, recuerda que esa misma sensación y esa misma aflicción también la padeció Jesús. Pero a diferencia tuya o mía que podemos fallar, Él salió victorioso y nos demostró a nosotros cómo podemos vivir una vida digna del Señor. O sea que básicamente lo que significa vivir una vida digna del Señor, una vida digna de Dios, es simplemente vivir la vida como Cristo la vivió aquí en la tierra. Que Cristo sea el estándar para el cual nosotros debemos marcar nuestra vida. Que Él sea la meta y Él sea el ejemplo que nosotros queramos imitar. Andar como es digno del Señor es vivir una vida que refleje la grandeza de Dios. Y hablando acerca de este tema, el mismo apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Y en el contexto que Pablo está hablando, él está haciendo referencia a sus prisiones, al hecho de que Pablo estaba siendo encarcelado y que muchos de ellos se sentían mal o pensaba que eso era una catástrofe. Y Pablo trata de alentarle diciéndole que a través de esas prisiones Cristo estaba siendo glorificado. Pero mira cómo dice Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, o sea, en su liberación de las prisiones. Y dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo, el anhelo mío, mi anhelo es que independientemente si yo salgo vivo, salgo muerto de esta cárcel, que Cristo sea exaltado en mi vida, que Cristo sea magnificado, es decir, que Cristo se haga grande. La palabra aquí magnificado es la misma palabra que utilizamos para hablar de una lupa. Y eso es lo que se está refiriendo. Cuando uno coge una lupa y la enfoca en algo, ese artículo o esa cosa que nosotros enfocamos resalta y se engrandece al punto tal que podemos apreciarlo con más claridad. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a través de mis prisiones y a través de mi tragedia, yo deseo que Cristo pueda ser exaltado, que Cristo pueda ser engrandecido y que todo el mundo pueda ver a Cristo en mí. No mis prisiones, no mi destino, si muero o no muero o quedo vivo, sino que pueda ser Cristo exaltado a raíz de todo esto. Y ese es un ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, de una vida digna del Señor, que busca bajo toda fuerza y único propósito exaltar el nombre de Cristo en todo. Pero no solamente nos dice lo que es el prerequisito para una vida digna del Señor, no solamente vemos en qué consiste una vida digna del Señor, sino que los versículos 10 y 11 también nos enseña cuál es el fruto o el resultado de una vida digna de Dios. Dice el versículo 10, versículo 11 dice el siguiente. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Y dice aquí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad. Y aquí nosotros vemos 4 frutos de una vida digna del Señor. ¿Cuál es el fruto número 1? Sencillo, que Cristo o el Señor se va a agradar en todo lo que nosotros hacemos. Como dice aquí, agradándole ¿a quién? Al Señor en todo. Y eso es un defecto, o sea, viene por defecto. Si nosotros vivimos una vida digna del Señor, automáticamente Cristo y también Dios va a ser honrado y va a ser complacido en todo lo que nosotros hagamos. Cuando nosotros vayamos a la iglesia, cuando nosotros estemos en el colegio o nuestra universidad o en nuestro trabajo, en la forma en la cual nosotros tratemos a nuestra familia, cuando nosotros enfrentemos pruebas o cuando nosotros recibamos bendiciones, cuando estemos en público, cuando estemos en privado, en todo lo que nosotros hagamos, Cristo y Dios va a ser complacido, va a mirar nuestra vida y la va a mirar con agrado y va a decir, buen siervo. Es muy parecido a lo que dice en Hebreos capítulo 11, cuando se está hablando acerca de los héroes de la fe, cuya vida fueron marcadas por una fe en la promesa del Señor y una entrega completa a ella. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Dice, pero anhelaban, hablando de los héroes de la fe, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, hablando también de la patria que ellos anhelaban. Dice, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, no se avergonzó de llamarse Dios de Pablo y de muchos hombres en las Escrituras que vivieron una vida digna del Señor, y Dios vio su vida con agrado y fue complacido, y no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque ellos decidieron agradar a Dios por encima de los hombres. Primer fruto es obviamente que vamos a agradarle en todo. Fruto número 2 es que también vamos a llevar fruto en todo. Lo dice el mismo versículo, dice versículo 10, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué significa esto? Que los frutos van a llegar también por defecto. No debemos procurarlo, no debemos esforzarnos para producir fruto, sino que si vivimos una vida digna del Señor, los frutos llegarán como consecuencia. Los frutos llegarán de una forma natural.
No tenemos que estar presumiendo, no tenemos que estar tratando de evidenciarlo para que todo el mundo lo vea, sino que las personas se darán cuenta de ello. Sin nosotros promocionarlo, las personas se darán cuenta de las evidencias del Espíritu Santo en nosotros, de los frutos que nosotros estemos llevando. Juan capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ser discípulo de Cristo es sinónimo de llevar mucho fruto. Y no solamente evidenciamos que somos sus discípulos, pero también, como dice aquí, glorificamos al Padre. Resultado número 3, creciendo en todo conocimiento de Dios. Y esto va de la mano con llevar fruto, porque mientras más nosotros crecemos en el Señor y mientras más conocemos a Dios, más nosotros deseamos conocerle aún más. Mientras más nosotros nos saciamos en Dios, más sedientos nosotros nos convertimos de Él. Y eso genera un círculo donde nosotros vemos que el estar con Cristo y conocer a Cristo nos motiva a querer conocer más y querer saber más de Cristo. Pero si no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, simple y llanamente es porque no estamos pasando tiempo con Dios. Y por consecuencia no estamos haciendo nada de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Cuarto resultado de una vida digna del Señor es que no solamente vamos a agradarle en todo, no solamente vamos a llevar fruto en todo, no solamente vamos a estar creciendo en todo conocimiento de Dios, sino también que vamos a ser fortalecidos en todo poder. Como dice el versículo 11, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esta fortaleza que nosotros vemos aquí no es una fortaleza física. Yo recuerdo cuando estaba estudiando afuera, que había un gimnasio en el recinto donde nosotros estábamos en la escuela, y muy a menudo uno podía pasar cerca del gimnasio y escuchaba a los muchachos gritando a todo pulmón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tratando de levantar la pesa, y uno dice, bueno, en verdad no es eso lo que dice el versículo. O sea, no está hablando de una fuerza física ni muscular, al contrario, está hablando de una fuerza espiritual. Una fuerza a la cual le puede hacer frente al enemigo. Y sabemos que no es fácil la lucha que nosotros tenemos, la lucha espiritual. Número uno, tenemos al mundo que nos está atacando desde afuera. Tenemos un enemigo fuera de nosotros que se llama el mundo. Pero también tenemos un enemigo dentro de nosotros que se llama la carne. Y también recibimos ataques de adentro. Y sobre todo tenemos al maligno, Satanás, el cual orquesta ambos ataques y utiliza tanto el mundo como nuestra carne para hacernos caer. Y no es fácil poder luchar esta batalla espiritual, pero aquí está diciendo que si vivimos una vida digna del Señor y si pasamos tiempo en la intimidad con el Señor y si somos fortalecidos en el Señor para poder hacer frente al enemigo. Y no solamente somos fortalecidos, sino que somos fortalecidos del arsenal del mismo Dios. O sea, no es ni siquiera una fortaleza ambigua o exclusivamente para el cristiano. No, dice aquí el versículo: fortalecido en todo poder conforme a la potencia de su gloria. En otra palabra, conforme al poder de Dios. Nosotros podemos, por así decirlo, coger prestado el poder de Dios para hacer frente a esta batalla espiritual. Esto nos ayuda, como dice este versículo, número uno, a ser paciente, que significa soportar cualquier situación difícil, pero también a ser longámino, que eso significa también soportarnos unos a otros como seres humanos. Y esa fortaleza espiritual y este poder que nosotros recibimos de parte, este crecimiento del conocimiento de Dios, estos frutos que nosotros vamos a llevar y el hecho que nosotros le agrademos a Dios en todo eso viene como resultado natural y consecuente de vivir una vida digna de Dios. Hermanos, Pablo oraba para que los hermanos de Colosa
puedan vivir una vida digna del Señor. Esa era su oración, ese era el deseo del apóstol Pablo. Y si en verdad nosotros amamos a una persona, si en verdad amamos a alguien, ese también debe ser nuestra oración. Debe ser que esa persona pueda tener una vida digna del Señor, que nuestra familia pueda llegar a vivir una vida digna del Señor, que nuestra iglesia pueda tener una vida digna del Señor y que nosotros mismos como creyentes también podamos tener una vida digna del Señor. Y esa es la mejor oración que tú puedes hacer por ti mismo y por tus hermanos. Y ya para concluir, hermanos, repasando, ¿cuáles son los 3 aspectos de una vida digna del Señor? Número 1, los prerequisitos, que son ser llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y en qué consiste la vida de Dios? Una vida digna de Dios consiste en tener a Cristo como nuestro estándar para vivir y andar como es digno del Señor, o sea, vivir una vida que refleje la grandeza de Cristo. Y tercero, vimos también los frutos de una vida digna del Señor, que era agradándole en todo, llevando fruto en todo, creciendo en todo el conocimiento de Cristo y fortalecidos en todo poder. Pero si no pueden recordar eso, pues entonces les voy a resumir todo el sermón en simplemente una frase. Vivir una vida digna del Señor es vivir una vida en santidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Dios es santo, y si queremos vivir a la altura del Señor, obligatoriamente tenemos que ser santos. Eso significa separarnos del pecado, pero también significa consagrarnos al Señor en toda nuestra vida. Y solamente así viviremos una vida digna del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, simple y llanamente venimos agradecidos, Señor, por la vida que hemos tenido en Cristo. Padre, nosotros que en otro tiempo estábamos muertos, en nuestro delito y pecado, pero a través de tu Hijo, Señor, recibimos vida y vida en abundancia. Pero esa vida, Señor, que lo hemos recibido no es para que nosotros la vivamos para nosotros mismos, sino que la podamos usar para exaltar tu nombre y glorificarte. Padre, y así como vimos en esta noche, yo te pido para que tú nos des de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú cautives nuestros corazones y nos lleve a la intimidad contigo, Señor, que podamos verdaderamente acercarnos cada vez más a ti, indagar en tu palabra, conocer tu voluntad, Señor, y vivir una vida que te honre y te glorifique. Padre, nuestra oración en esta noche es que tú nos ayudes a que Cristo pueda ser exaltado y magnificado en nuestras vidas, y que tú cuides nuestros pies, Señor, de no caer, de no tropezar con las trampas que el enemigo pueda poner delante de nosotros, sino que podamos ser hallados siervos fieles, Señor, y que podamos ser hallados, Señor, dignos de ti. Padre, la tarea no es fácil y seguro posiblemente no podemos hacerlo, pero aún así confiamos, Señor, en que mediante tu Espíritu tú cumplirás tu propósito en nosotros. Te damos la gracia infinita, Señor, y te pedimos todo eso en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.